Cuando la sexualidad se transforma en delito. Homosexualidad masculina, adolescencia, pánico moral y reconstrucción retrospectiva de la experiencia. Por Marcelo Meriño Aravena. El tema de hoy no trata sobre la homosexualidad. Tampoco trata sobre la negación del abuso sexual. Y tampoco trata sobre la deslegitimación de las normas destinadas a proteger a niños y adolescentes frente a la explotación sexual. La clase de hoy trata sobre algo mucho más complejo. Trata sobre la extraordinaria capacidad que tienen las sociedades para transformar aquello que no comprenden en una enfermedad, en un pecado o en un delito. A lo largo de la historia, la humanidad ha actuado de esa manera en innumerables ocasiones. La epilepsia fue considerada una manifestación demoníaca. La enfermedad mental fue interpretada como un castigo divino. La surdera fue asociada con la perversidad. La homosexualidad fue considerada un pecado, luego un delito y posteriormente una enfermedad. Los hechos permanecieron prácticamente inalterados. Lo que cambió fue la forma de interpretarlos. Y esa es la primera idea que quiero que recuerden. No reaccionamos frente a los hechos, reaccionamos frente al significado que atribuimos a los hechos. La sociedad moderna se ha construido sobre una gran contradicción. Esperamos que los adolescentes crezcan, esperamos que maduren, esperamos que desarrollen autonomía, esperamos que construyan una identidad propia, pero nos resulta extraordinariamente difícil aceptar las consecuencias de ese proceso. Queremos que nuestros hijos crezcan, pero no queremos observar el momento exacto en el que dejan de ser niños. Queremos que desarrollen independencia, pero nos resistimos a perder el control. Queremos que se enamoren, pero no queremos pensar en el deseo. Y la realidad es mucho más compleja que nuestras expectativas. La sexualidad no aparece de manera súbita al alcanzar la mayoría de edad. La sexualidad forma parte del desarrollo humano. La curiosidad, el deseo, el enamoramiento, la atracción y la experimentación son elementos que aparecen progresivamente durante la adolescencia. Sin embargo, existe un problema. La sexualidad adolescente suele desarrollarse en secreto. Y ese secreto constituye el primer gran conflicto. Porque aquello que permanece oculto siempre será interpretado a través de la sospecha. La homosexualidad masculina ha ocupado históricamente un lugar particular dentro del imaginario social. No ha sido considerada únicamente una conducta sexual. Ha sido interpretada como un desafío a la religión, a la moral, a la familia, a la masculinidad y a la estructura tradicional de la sociedad. Michel Foucault afirmaba que la sexualidad constituye un fenómeno político. Yo iría incluso más lejos. La sexualidad constituye un mecanismo de organización social. A través de ella definimos qué es aceptable y qué es inaceptable. Definimos quién pertenece al grupo y quién queda fuera de él. Definimos quién debe ser protegido y quién debe ser castigado. Y en ocasiones el castigo adopta la forma de la exclusión. Otras veces adopta la forma del silencio y, en algunos casos, adopta la forma de la judicialización. Ahora quisiera plantearles una pregunta. ¿Qué ocurre cuando los padres descubren que su hijo mantiene una relación que jamás imaginaron? No me refiero únicamente a la conducta, me refiero al significado de la conducta. Porque la familia no solo descubre una relación, la familia descubre el derrumbe de una representación. Descubre la desaparición de una imagen cuidadosamente construida durante años. Y ese descubrimiento puede ir acompañado de diversas emociones. Aparece la culpa, aparece la vergüenza, aparece el miedo, aparece la negación, aparece la necesidad de encontrar explicaciones. Y junto con ella aparece la necesidad de encontrar responsables. La pregunta ya no es ¿qué ocurrió? La pregunta es ¿quién provocó aquello? Y es precisamente en ese momento cuando el significado de la experiencia comienza a modificarse. Elizabeth Loftus demostró que la memoria humana no funciona como un sistema de grabación. Jerome Brunner explicó que organizamos nuestra experiencia mediante relatos. Frederick Bartlett sostuvo que la memoria reconstruye la realidad en lugar de reproducirla. Por consiguiente, el relato no constituye simplemente la descripción de un acontecimiento. El relato es el resultado de un proceso de interpretación. Y cada interpretación se encuentra influida por las creencias, las experiencias, las emociones y las expectativas de quien interpreta. Lo verdaderamente interesante es que en determinadas circunstancias el acontecimiento permanece inalterado,
mientras el significado cambia por completo. Lo que antes era una amistad puede transformarse en una influencia. La influencia puede convertirse en manipulación. La manipulación puede transformarse en victimización. Y la victimización puede convertirse en una imputación penal. Llegamos entonces al punto más difícil de toda esta discusión. ¿Es posible proteger sin infantilizar? ¿Es posible reconocer la vulnerabilidad sin negar la autonomía? ¿Es posible aceptar la existencia del deseo sin renunciar a la protección? Estas preguntas no tienen respuestas sencillas, porque el consentimiento no es una idea absoluta. La edad, la dependencia emocional, la autoridad, la coerción y la vulnerabilidad continúan siendo elementos esenciales del análisis. Pero también debemos reconocer otra realidad. La protección no puede convertirse en una negación absoluta de la experiencia subjetiva del adolescente. Y la existencia de una denuncia no puede transformarse automáticamente en la negación de cualquier otra posibilidad interpretativa. Existe un aspecto particularmente doloroso de este fenómeno. El adolescente se encuentra atrapado entre dos mundos. Por un lado, experimenta sus propios deseos, emociones y conflictos. Por otro, teme el rechazo de las personas que más ama. En consecuencia, el silencio se convierte en un mecanismo de supervivencia, y ese silencio puede adoptar muchas formas. Puede ser un silencio motivado por el miedo, puede ser un silencio motivado por la vergüenza, puede ser un silencio motivado por la culpa, puede ser un silencio motivado por la necesidad de proteger a la familia, puede ser un silencio motivado por la confusión. Y precisamente por ello, el silencio jamás debe ser interpretado de manera automática. Tal vez esta sea la cuestión más importante de toda la clase. ¿Estamos juzgando los hechos o estamos juzgando el significado que atribuimos a esos hechos? ¿Estamos analizando la realidad o estamos analizando el temor que esa realidad produce? En ocasiones, la sociedad no consigue comprender determinados fenómenos. Entonces, los transforma en enfermedades. Otras veces, los transforma en pecados. Y en determinadas circunstancias, los transforma en delitos. Porque la judicialización no siempre constituye una respuesta frente a la violencia. A veces, constituye una respuesta frente al miedo. Quisiera concluir con una última idea. La historia de la sexualidad es en gran medida la historia del esfuerzo de la humanidad por controlar aquello que no logra comprender completamente. Y quizás la pregunta más importante no sea ¿qué ocurrió? Tal vez la pregunta correcta sea otra. ¿Hasta qué punto estamos observando la realidad? ¿Y hasta qué punto estamos observando nuestras propias creencias acerca de la realidad? Porque existe una diferencia enorme entre proteger a una persona y negarle la posibilidad de construir su propia historia. Y es precisamente en ese espacio, situado entre la protección y el miedo, donde el derecho, la psicología y la sociedad se encuentran.